Embajador Javier Rupérez, que tiene la amabilidad de acompañarnos. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo definiría la situación, al menos a esta hora, y a la espera de ver si hay esa rectificación pública que se le exige a Milei? Insisto, en Argentina ya dicen que no la va a haber, y si se puede llegar a esa ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina. Es una situación esperpéntica. Comprendo que estamos contemplando... Términos diplomáticos, esperpéntico, digamos que también es un adjetivo contundente. Absolutamente contundente. Es decir, que estamos contemplando errores evidentes, casi adolescentes, ¿no? De adolescentes mal educados e incompetentes, ¿no? Pero que esos errores, con independencia, y no me voy a referir a lo que ha dicho uno y lo que ha dicho otro, me parecen igualmente inconvenientes, por decirlo suavemente. Pero que esa situación nos lleve a la posibilidad de romper relaciones, hombre, por Dios, yo creo que tenemos que tener una mínima capacidad de comprensión. Unos y otros tienen que llegar a un acuerdo, una reunión, en donde se digan las cosas que consideren necesarias decirlas, pero que al mismo tiempo, no por su propio bien, porque se sienten insultados, sino por bien de las dos naciones, de los dos pueblos. Pero ¿cómo es posible que estén pensando en la ruptura de relaciones entre dos países que por otra parte no son nada anónimos? Claro, de manera que no, es absolutamente esperpéntico, y yo querría decirles, rogarles, exigirles que a través de la mediación que consideren necesario se sienten y, como digo, digan lo que digan, se digan lo que conviene que digan, pero que al mismo tiempo anuncien que han reconsiderado todo y que naturalmente España y Argentina siguen manteniendo las relaciones diplomáticas. Claro, pero cualquier otra cosa sería una cosa verdaderamente delirante, Pero ¿cómo se puede llegar a esa situación? Digamos que con los argumentos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es, desde el lado del gobierno español, si no hay una rectificación pública, tomaremos más medidas, no se descarta incluso esa ruptura de relaciones, y desde el lado argentino dicen, Milei no se va a disculpar por lo que dijo. ¿Cómo se detiene esta escalada? Con una voluntad claramente madura de gente que piensa en las consecuencias de sus propias acciones, ¿no? Y que consiguientemente son capaces de reconocer el error y al mismo tiempo de corregirlo, ¿no? Estamos hablando de la relación entre dos pueblos, entre dos naciones, entre dos países. No estamos hablando únicamente en torno a los errores que cometen unos y otros, que son perfectamente asimilables desde el punto de vista de lo que uno dice y otro dice. No, hombre, no, seamos serios. Esto no es una historia de adolescentes, ¿no? Esto no es una historia de niños que están jugando a ver quién pega a quién. No, hombre, no. No, hombre, no. Repito e insisto, busquemos que busquen una mediación, sea donde sea, que se sienten, que se digan incluso todas las groserías que quieran en privado, pero que por favor reconsideren la situación, porque lo digo, en este momento yo soy de los españoles que, aparte de otras consideraciones, está marcado por el estupor. Pero ¿cómo es posible que hayan llegado a esta situación? Es verdaderamente indescriptible, ¿no? Ahora le pregunto por su opinión de las palabras de Milei y también de las acusaciones que desde el gobierno de España se habían hecho previamente a Milei. Pero claro, la situación, insistimos, ahora mismo es la que es, y usted la ha definido, nada más empezar este ratito de charla, como esperpéntica. Usted, que tiene una amplísima experiencia diplomática, ¿le viene a la memoria algún precedente de algo parecido, de un conflicto diplomático que haya ido escalando de esta manera a partir, digamos, de acusaciones graves, pero que tampoco han conducido, lo veíamos en el repaso histórico, a una ruptura de relaciones con los precedentes? Tú mismo has recordado cuando ha roto relaciones diplomáticas España con otros países en situaciones verdaderamente de una gravedad. Por ejemplo, el ataque a la embajada española en Guatemala en 1980, en donde murieron mucha gente, 39 entre ellos diplomáticos. Sí. Dicho se va, hombre, por Dios, pero comparar eso, es decir, que piensen, no que piensen en ellos mismos, ya lo sé, que piensan y tal. Primero, que no conviertan las
dificultades o las discrepancias político-ideológicas en términos nacionales. No, hombre, no. Es decir, pues unos piensan otra cosa, otros piensan otras cosas, pero la vida diplomática tiene que estar basada sobre términos de concordia, en donde al fin y al cabo hay intereses que están por encima de las diferencias ideológicas. Cualquier otra cosa me parece de una, digamos, de una adolescencia, ¿no? Y consiguientemente ya lo sé, lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, que si se corrigen, que si no se corrigen, bueno, ya está bien, que se tomen las medidas con respecto a unos y a otros, pero que sobre todo tengan en cuenta el interés del país, el interés de los españoles, el interés de los españoles que viven allí, de los argentinos que viven aquí, de los empresarios que tienen relaciones, digamos, no sé, que vayan, por ejemplo, digamos, la mediación. Hay una organización que se llama la Organización de Estados Americanos, que está basada en Washington, de la cual un miembro es Argentina y España es un miembro observador. España tiene una embajada ante esa organización. Que vayan a esa organización, que le pidan al secretario general que los siente a los dos, que medie y que lleguen a algún tipo de acuerdo y que, no sé, que se den la mano. Pero por favor, hombre, no se metan a este numerito que efectivamente es esperpéntico, absolutamente esperpéntico. Bueno, analizado, embajador, el problema, vamos a analizar las palabras. Yo creo que ha habido práctica unanimidad en definir como inapropiadas las palabras de Milei, además en España, además viniendo de un presidente de un país amigo. A su juicio, ¿cuál hubiera sido, digamos, que la respuesta adecuada, mesurada en términos diplomáticos a esas palabras? Bueno, recordemos que todo empezó porque uno de los ministros del gobierno español calificó al presidente... Ahora le iba a preguntar por eso si el contexto también no justifica, pero puede llegar a explicar en parte esas palabras de Milei. No, a mí lo que me preocupa, digamos, aparte de otras consideraciones, me preocupa que estemos delante de personajes que ellos solitos se meten en este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que son ellos los que tienen que reconsiderar y pedir perdón, no uno a otro, sino pedir perdón a sus respectivos países, ¿no? Se han equivocado. Tienen que reconsiderar, tienen que aprender, tienen que experimentar lo que es pura y simplemente la madurez en los comportamientos internacionales y en los comportamientos diplomáticos. De manera que no nos sometan a todos, porque nos están sometiendo a todos, a los españoles y a los argentinos, a una situación absolutamente insólita y enormemente negativa para las dos naciones. Ya sé que uno ha dicho unas machadas y el otro ha dicho otras machadas. Bueno, muy bien, no voy a entrar en ellos. Lo que quiero decir es que piensen en los errores que han cometido al decir esas machadas y propongo una solución concreta, que vayan a Washington, a la OEA, que hablen con el secretario general, que le siente a los dos, a quien sea, que diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? De manera que dense la mano y volvamos otra vez a lo que es, con independencia de que uno sea de izquierdas y otro de derecha. No, mire usted, dejémonos de historias. Aquí lo que es importante es el comportamiento internacional basado en el buen entendimiento, en la concordia, en la estabilidad y al mismo tiempo también en el interés conjunto, ¿no? Y sobre todo, tengamos al mismo tiempo, no es una relación diplomática cualquiera, hombre, entre España y Argentina a estas alturas de la película, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? Usted decía, nos jugamos mucho, entre otras cosas por esas relaciones comerciales, también por la presencia de muchas empresas españolas en Argentina, y lo vamos a analizar de inmediato con ellos, con los empresarios. Pero antes, Lucía Crespo, tenemos que repasar también cómo se está siguiendo esta crisis diplomática, digamos que en la prensa argentina, ¿verdad? Sí, José Luis, lo cierto es que, lógicamente, tanto periódicos como televisión, todos los medios de comunicación, también la radio, pues se han hecho eco de este conflicto entre presidentes, presidente argentino y español. Empezamos repasando este titular de Infobae, que lo que dice es que Milei regresó al país después de un discurso que desató una escalada diplomática con España y un fuerte impacto en la política local. No entra tanto a ese detalle, pero sí que recoge, como decimos, lo ocurrido. También sobre el hecho de pedir perdón, ¿no? De que haya una rectificación por parte de la Casa Rosada, La Nación, otro medio de comunicación, otro periódico también argentino, recoge las palabras del gobierno argentino, dice que el gobierno dice que no va a pedir disculpas a Pedro Sánchez y que el conflicto es una cuestión personal. Así recoge entrecomillado, como han dicho por parte de la Casa Rosada, que es un conflicto entre dos presidentes. Clarín también se hace eco de esta noticia, también habla sobre el perdón y recoge las palabras del portavoz de la Casa Rosada. Recoge también con ese entrecomillado diciendo que pueden esperar tranquilos, que no va a haber disculpas. Esa es la primera reacción del gobierno en medio de esa tensión con España. Y también
también te decía José Luis, por ejemplo, en televisión, Guillermo Francos, el ministro del Interior argentino, ha intervenido hablando de esta crisis diplomática, y lo que decía Guillermo Francos es recordar precisamente esto que hemos destacado antes aquí en 13 al Día, cuando Pedro Sánchez en ese debate de investidura pues habló mal de Milei, ¿no? Lo que dice Guillermo Francos es que Sánchez ya afeó a Milei antes de ser presidente, haciendo campaña, ha dicho, contra él y a favor de Sergio Massa. Dice que de qué se queja ahora el presidente del gobierno español. Bueno, lo recordábamos, gracias Lucía. En ese debate de investidura de Pedro Sánchez, él dijo, justo la semana de las elecciones en Argentina, ojalá que gane Massa, es decir, el rival electoral del señor Milei. Miguel Garrido, vicepresidente de la patronal COE, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto nos jugamos, cuánto se juegan las empresas españolas en nuestra relación con Argentina? Bueno, es imposible de calcular. Yo creo que el que haya una buena relación entre los países donde hay una presencia empresarial importante, pues evidentemente tiene un peso y tiene consecuencias, ¿no? Y por eso creemos que es un momento de responsabilidad, ¿no? Para evitar males mayores y para, desde luego, minimizar los daños que puedan ya haberse ocasionado. ¿Usted qué pensó cuando escuchó esas palabras del presidente argentino, de Javier Milei, haciendo alusión? Él dice, no mencioné a la esposa del presidente, pero la referencia es evidente, y además vinculándola directamente con un caso de corrupción. ¿Qué pensó? Uf, la que se nos viene encima, o bueno, esto digamos que son esas palabras que se dicen en los actos de partido, porque en realidad Milei participaba en un acto de Vox. No, bueno, yo creo que los presidentes, tanto el gobierno como la República, son una parte institucional del Estado, y por lo tanto cualquier manifestación que ellos hagan, sea en el ámbito que sea, tiene por supuesto una repercusión, y era evidente que esas palabras iban a tener consecuencias. Yo pensé, cuando a una persona, sea la que sea, se le acusa de ser corrupta, yo siempre pienso lo mismo. Yo soy un firme defensor y creyente en la presunción de inocencia, y creo que llevamos demasiado tiempo saltándonos a la ligera por intereses políticos, acusando a rivales, a familiares de rivales, tanto en un sitio como en otro, porque recientemente hemos visto en España también sobre un familiar de una presidenta de una comunidad, como el propio presidente del gobierno la definía como una persona afectada por un caso de corrupción, cuando la Fiscalía ya había archivado el caso, ¿no? Entonces, lo primero que me da es rabia y pena, porque yo creo que si nadie tiene derecho a condenar a nadie hasta que no sea juzgado, mucho menos lo debe hacer un responsable, un presidente de la República, ¿no? Y por lo tanto a mí eso me causa siempre una enorme desazón, siempre. Bueno, sabe que parte del Gobierno, es verdad que no todo el Gobierno, pero sí la parte de Sumar del Ejecutivo, ha criticado incluso que se reunieran, simplemente el hecho de que se reunieran ustedes los empresarios con Milei. Bueno, eso a mí me parece absolutamente ridículo, es decir, los empresarios españoles, que tienen muchos intereses en el país, un país como Argentina, como hemos visto en el pasado y probablemente en el futuro sigamos teniendo esas relaciones, pues se tienen que reunir con, por supuesto, quien está dirigiendo ahora mismo ese país. Pero eso ha sido siempre así, con cualquier tipo de país y de régimen. Es decir, los empresarios estamos acostumbrados a tener relaciones empresariales, comerciales, con empresas de países que tienen una configuración, un modelo de Estado distinto al nuestro. Eso es habitual, y por lo tanto, si el presidente a través de la embajada solicita una reunión con empresas, pues por supuesto que estuvimos como estaremos siempre. Por cierto, que en esa reunión se produjo una imagen, digamos, que ha sido muy comentada en las últimas horas, la veíamos hace tan solo unos instantes, esa instantánea en concreto, en la que está el presidente argentino, Javier Milei, rodeado de representantes de los empresarios, y no hay ninguna mujer. Se ha criticado mucho esa imagen, que es verdad que parece de otro tiempo. ¿A usted qué le pareció? Sí, bueno, yo no tengo nada que opinar en eso. Es decir, se cita a unas empresas y cada empresa decide, cada una de ellas, no conjuntamente, quién les va a representar en esa reunión. Y por lo tanto, se ha dado la casualidad de que en la foto pues salen solo varones. Pero no, evidentemente no es una decisión ni que se hayan buscado a hombres para acudir a la reunión. Yo creo que es una anécdota que no tiene más importancia. ¿Mantuvo usted algún encuentro con Javier Milei o no? No, yo no fui invitado a esa reunión y no estuve. Si hubiera sido invitado, naturalmente hubiera estado.
Pues Miguel Garrido, gracias como siempre por acompañarnos cuando le llamamos desde 13 al día. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y concluimos esta parte del análisis. Embajador, nos decía al principio cómo desearía que acabe esta crisis diplomática abierta entre Argentina y España. Le pregunto ahora, le pido ahora su pronóstico. ¿Cómo cree que va a acabar esto o dónde va a llevarnos esto? Bueno, yo no soy profeta, ¿no? No ha traído la bolita de cristal. Mi propuesta es muy clara. Una mediación. Hay miles de sectores, organizaciones, personas que pueden llevar esa mediación. He propuesto una, que vayan a la OEA. Los dos países saben perfectamente dónde está la OEA. Hay un embajador español allí, hay un embajador argentino, que se sienten allí, me parece que es un sitio conveniente, que se digan lo que quieran, pero que por favor que no olviden lo que son los intereses. Esa interlocución, embajador, debería ser a nivel ministros, a nivel presidentes, que eso sí que parece imposible, o los serpas diplomáticos, que son los que muchas veces arreglan estos rotos. Podían comenzar por los embajadores. Hay un embajador español allí y hay un embajador argentino. Podían pedirle al secretario general de la OEA que mediara, que presidiera, que facilitara el encuentro y que se hablaran, pero fundamentalmente porque son los intereses de todos los españoles y de todos los argentinos los que están siendo afectados. Es decir, la situación tiene algo de surrealista también, ¿no? Evitémoslo y que cada cual reconozca sus errores, pero por favor, ya somos mayorcitos, ¿no? O deberíamos serlo, por lo menos. Aunque a veces no lo parezca.